por ese camino. Bien, vamos a iniciar esa sesión y vamos a concentrarnos ahora en que los automóviles no choquen, que respeten su espacio, es decir, que tienen que frenarse. ¿Qué pasa aquí entonces en este freno particular que queremos hacer? Nuevamente tenemos que ser conscientes expresamente de lo que está ocurriendo dentro del simulador. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos o tenemos un sprite que contiene el automóvil. Aquí va el automóvil. Bien, entonces, este sprite tiene una posición pos, que eso lo sabemos. No le pusimos poscentro, ¿no? Pero sí tiene un ancho y un alto, que es el tamaño. O sea, esto se llama tamaño y eso se llama tamaño. Son cuadrados. Lo que quiere decir que este de acá, yo sé qué posición tiene, ¿no? O sea, cuál es esta barrera que está acá. El auto siguiente también tiene su sprite, que es idéntico, pero bueno, es otro. Y acá tiene su pos. Y también tiene su tamaño y su tamaño, que en este momento lo estamos manejando de la misma manera, si ustedes lo piensan un poco. De la misma manera es el mismo tamaño del auto. Ahora, ¿cómo hago yo para que no choquen? Para poder que se frenen. Bueno, el carro que va detrás tiene que poder ver la distancia que él tiene con el auto más cercano. ¿Vale? Es decir, yo debo poder calcular la distancia desde este punto hasta este punto de acá. Esta distancia tiene que tener un valor máximo para comenzar a frenar, ¿sí? Es decir, que a partir de esa distancia, el auto tiene que empezar a frenar rápidamente porque va a chocar. No le queda de otra. Esa distancia la podemos ir probando. En principio, yo pienso que esta distancia sea igual a t. O sea, que sea como un tamaño de un carro también. En ese momento tiene que empezar a frenar. Quizá más adelante nos demos cuenta que el tamaño tiene que ser 2t, ¿vale? O sea, 2 veces el ancho para poder que le dé tiempo de frenar al carro que viene detrás. ¿Ok? Entonces, debe haber otra lógica también asociada a este sistema que me permita a mí mantener la velocidad. O sea, si yo empiezo a frenar, yo voy a frenar, pero también tengo que decidir si aprieto el freno o el acelerador. No sé si me siguen allí. Porque si este carro se empieza a frenar completamente, este se le va a alejar. Y entonces la distancia va a crecer, se va a hacer más grande, ¿cierto? Y al hacerse más grande, el auto tendría que acelerar para poder intentar alcanzar al otro. Es decir, una vez que él detecta un carro enfrente, no solo tiene que frenar, sino que lo que debería intentar es mantener la distancia. ¿Me siguen? Por ejemplo, si estamos diciendo que este auto va a tener una distancia t, entonces este auto va a mantener la distancia t. Mientras la distancia sea menor que t, frena. Pero cuando la distancia sea mayor que t, acelera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden esa lógica o la reformulo de otra manera? Para que se entienda. Yo la entiendo. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos caminando detrás de alguien o corriendo o si vamos manejando, lo hacemos también? Es decir, si vemos que estamos como muy cerca, frenamos, pero si el otro se nos empieza a despegar, aceleramos para intentar ir como a una distancia prudencial, por así decirlo. Ok, entonces esta lógica es la que tenemos que empezar a implementar. Observen que esto lo hago yo. Ustedes pueden, alguien puede plantear lo que quiera, calcular la distancia desde este punto hasta este punto, ¿verdad? Y también se vale. Pero entonces tiene que saber que esta distancia tiene que ser por lo menos de 2t. O sea, este tamaño y otro tamaño aquí. Entonces depende de lo que ustedes hagan. Creo que nos podemos ir con esta, con el 2t. Eh, esta D va a ser 2T, no la voy a hacer desde este punto para no meterme con el tamaño, sino con la post directamente, y ahí empiezo a frenar a ver cómo es el comportamiento, ¿vale?
Ok, ¿alguien tiene una idea de dónde va esta lógica? O sea, de dónde debería ser el punto donde esto ocurra. Porque, a ver, volvemos a este punto. Tenemos el auto. Este auto de acá, ¿cómo hago para que él sepa cuál es el auto que tiene enfrente? Porque solo puede tener un auto enfrente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo él sabe cuál es el auto que tiene enfrente? Ojo, estos autos no tienen que ver con la lista de autos. O sea, los autos, recuerden que son un nodo que contiene un apuntador a auto y un apuntador, ¿no? A otro nodo que contiene otro apuntador a auto y otro nodo. Esto no significa que este auto va delante de este. No significa eso para nada. Porque este auto, por ejemplo, aquí si hubiese otro auto y aquí nulo, este auto podría ser este y este podría ser este y este podría ser uno que viene más atrás. No hay rollo, porque la lista lo único que contiene es sus direcciones, pero ellos, solo Dios sabrá dónde andan, ¿ok? Yo solamente aquí es donde los tengo a todos. Entonces yo tendría obligatoriamente que, dado un auto, por ejemplo, si yo considero este auto que está acá, muchachos, supongamos que ese auto es este de acá, yo tengo que buscar en toda la lista, todos los autos que existan, cuál es el auto que está por delante de él más cercano, para decirle cuál es la distancia. ¿Les parece esa lógica bien? Eso significa que tengo que recorrer toda la lista para saber cuál es el auto que lleva delante, porque no puede ser de otra manera. Tengo que buscar uno por uno e ir calculando cuál es el que está más cerca. A ver, cuál de todos los que existen. Ok, entonces vamos acá a ver cómo hacemos eso. Ajá, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Vale, continúo acá entonces. Quito esto, más o menos tenemos una idea inicial de cómo podemos hacer la cuestión. Eso quiere decir que es la lista la que me va a ayudar con esto. Él le va a decir a cada auto a quién tiene por delante. Em, Nosotros le pusimos al auto una dirección, ¿verdad? Alguien había sugerido ese atributo. No recuerdo si lo pusimos. Vamos a ver. Tenemos velocidad, límite de velocidad, tamaño, orientación. Aquí está. Entonces, obviamente, porque a ver, si la orientación del carro es hacia el norte, pues yo tengo que buscar es qué otros automóviles están delante de él, o sea, hacia el norte, o hacia el este, o hacia el oeste, o hacia el sur. Ok, entonces, tenemos esto. Primero la lógica del freno. La lógica del freno sería que tenemos acá el auto, que es el constructor, encender, acelerar. Acelerar es, bueno, a partir de la velocidad en la que yo esté, acelero. Eh, Ajá, aquí dice que cada 3 iteraciones avanza la velocidad. Chévere, podemos dejarlo allí. Entonces, la lógica de frenar, en este caso, a ver, por acá frenar. A ver, denme un minuto, por favor. Ok, vuelvo por acá. Frenar. ¿Cuál sería la lógica de frenar? Por el momento creo que la podemos dejar así. Debe bajar la velocidad obligatoriamente, ¿cierto? Ok, voy por acá entonces.
Mover. Ajá, mover. ¿Dónde podemos aplicar? Pudiera ser en mover. Ahora, el auto debe saber cuál es la distancia, debe tener unas variables que le ayuden a saber si hay peligro, si hay algún tipo de peligro para frenar y debería saber la distancia. ¿Cuál es la distancia que se está calculando con el del enfrente? Entonces acá podemos agregar dos atributos más. Uno, que sea si hay peligro. Entonces acá sería si hay peligro, eh, se frena. Ok, acá. Si hay peligro, se frena. Y el otro sería una distancia. Distancia, peligro. ¿Cuál es su distancia, peligro? ¿Ok? Cuando esto inicie, cuando se cree el auto, le vamos a poner a peligro igual a... creo que debería ser igual a true, me parece. Porque él debe comenzar en peligro. Porque apenas está llegando al espacio, no sabe si hay alguien cerca o no para saber si frena o no. Y la distancia peligro, la vamos a poner en cero. Es decir, que al principio ellos no se van a mover. A ver qué pasa. Ok, vamos a ver. Esto hay que revisarlo con cuidado, ¿no? Este peligro y esta distancia. Ok, este peligro y esta distancia las va a manejar quien está por fuera. Entonces, recuerden, siempre es muy bueno tener los métodos get y set. Entonces, los voy a dejar privados, pero les voy a poner métodos get y set a distancia peligro y a peligro. Voy con los métodos set. Void, set, peligro. Set peligro. Set peligro recibe un vol peligro y a peligro le va a poner P, punto y coma. Vamos con el set distancia, distancia peligro. Entonces, a distancia peligro le asigno D. Vamos con los get, con los getter. El primero devuelve un vol. Sería get peligro. Y lo que hace es un return peligro. Ok. Y vamos con bueno, necesito obtener la distancia peligro. Creo que no, me parece que no, solamente se la debo poner y el automóvil la va a utilizar. ¿Cuál es su distancia peligro para poder eh, sacar la lógica? Ahora, cuando les dicen mover, vámonos por acá abajo, frenar, mover. Mover es simplemente, observen, accionar con la velocidad que se indicó, pero no se dice si va a frenar o a qué. Por aquí dice acelerar, mover. Entonces, aquí está la lógica en acelerar. Lo que yo voy a preguntar es si hay peligro. Si hay peligro, entonces, ¿qué voy a hacer? Frenar. Y si no, acelerar. Es una lógica bastante sencilla, ¿no? Me parece que no tiene gran cosa. Quito este acelerar. O se frena o se acelera. Aquí puedo quitarle el bloque porque es una sola instrucción. Incluso lo puedo poner como un ternario, es decir, puedo decir si peligro, frenar, y si no, acelerar. Y me queda más fácil. Más fácil no, más compacta la sentencia. Ok, creo que ya aquí no hay mucho más que hacer, solo hay que irnos a la lista de autos. Acá está la lista de autos y debo agregar un método. Vamos a agregarlo aquí al final. Bueno, antes de dibujar puede ser. En el que este método va a decidir em, cuál auto es el que tiene más cerca cada auto. Si no lo tiene, pues bueno, le diré que no hay peligro o lo que sea.
Entonces este lo podemos llamar determinar peligro. Determinar peligro. Entonces, ¿qué va a ser determinar peligro? A ver, ¿esto por qué me quedo acá? Determinar peligro lo que va a hacer es, primero tengo que recorrer toda la lista de autos, desde luego. Entonces voy a poner aquí un nodo auto, cabecera, creo que aquí está. Vamos a quitar este. Aquí me queda mi estructura básica, recuerden, un nodo inicializado en la cabecera y mientras la cabecera no sea nula, voy a ir recorriendo aux igual a aux siguiente para ir nodo por nodo. En cada aux es un nodo que contiene un auto y ese auto tiene una una posición. Lo que quiere decir que yo tengo que ir evaluando las posiciones para cada auto em, para poder determinar si tiene algún tipo de peligro. ¿Vale? Eso sería como la parte fundamental. Entonces, yo lo que voy a calcular es las distancias. Yo voy a recorrer toda la lista y voy a calcular las distancias que hay con respecto de los otros autos. ¿A qué voy? En la lista, recuerden que en la lista, perdón, acá abrí otra cosa. Ajá, en la lista yo tengo la cabecera, bueno, el aux en este caso, que mira un nodo y este mira otro nodo. Entonces, cuando yo me pare acá en este nodo, que es aux, yo voy a calcular la distancia de aux con todos los demás nodos. Y me voy a quedar con la distancia más pequeña, porque esa distancia es la que realmente ocurre con ese auto. Pero ojo, tengo que también meter en la ecuación si la dirección en la que va el auto. ¿Vale? Esto es muy importante. Entonces tengo que hacer ese algoritmo. Voy a hacerlo acá todo, no voy a invocar más procesos, sino voy a hacer toda la lógica aquí en determinar auto, a ver cómo nos va. Vamos a borrar esto. Entonces acá, a ver, ¿cómo vamos a hacer esta lógica? Ok, debo volver a recorrer toda la lista, atención, porque aux me recorre el auto actual. Vale, aquí en vez de aux le voy a poner, perdón, em, sí, le voy a poner auto actual, así, auto actual. Este va a ser el nodo donde está el auto actual. Ojo. Entonces, dentro yo voy a crear, o me voy a crear acá otro nodo auto, pero este va a ser auto. Bueno, un eh, aus acto, auto. O aux, nada más aux, creo que así como estaba. Y este aux, aquí no tengo por qué inicializarlo en la cabecera, porque lo voy a tener que inicializar es aquí adentro. Yo le voy a decir a aux, lo voy a inicializar en cabecera para iniciar y voy a empezar un while mientras em, aux sea diferente de nulo, de nullptr, y dentro voy a decirle a aux que va a ser igual a aux flechita siguiente. Aquí no puede ser aux, atención. Este no es aux. Este es actual. Ok. Observen que tengo una anidación de estructuras de repeticiones. Este señor que está acá se va a posicionar en un nodo y este va a recorrer el resto de nodos. Ahora, sea lo que sea que yo voy a hacer, no lo voy a hacer con el mismo auto. Entonces aquí voy a poner si aux es diferente de quién? De auto actual. ¿Vale? Voy a hacer una lógica acá. ¿Qué cosa necesito? Si yo voy a calcular una distancia, yo debería tener por acá una distancia mínima, mínima, igualada a 1000. Voy a poner
algo más grande que incluso la misma, la misma ventana. ¿Ok? Distancia mínima. Porque esa se va a encoger calculando dónde están los demás autos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? A ver, si AUX es diferente del otro auto, voy a calcular la distancia que hay entre ellos dos. ¿Vale? Pero solo si la posición del auto está en el sentido que yo quiero. Por ejemplo, supongamos que AUX contiene el nodo que tiene un auto que va hacia el oeste. Bueno, este quedó como para el este, pero va al oeste. Entonces yo necesito saber que el... No, perdón, este no es AUX. Este sería auto actual. Y por acá está AUX, que es otro auto que va hacia el oeste también, pero estás a la izquierda del nodo del auto actual. Entonces recuerden que este auto tiene una pos y pos tiene dos atributos, X y Y. Entonces yo necesito confirmar que la X de este auto sea menor que la X del auto actual para poder que esté hacia el oeste y yo calcular la distancia. Porque si el auto está para este lado, ¿verdad? Pues no me afecta en lo absoluto porque él va es en esta dirección, no en la otra. ¿Se entiende esa disyuntiva allí? Voy entonces acá, tengo que ir preparando caso por caso, voy a hacer un caso. Primer caso, a ver, si eh, el auto actual, flechita, solamente tengo carro, bueno, sí, entro al carro. Flechita, acelerar, dibujar, distancia peligro, encender, escenario, frenar, get escenario, get peligro, get velocidad, motor, mover, orientación. Necesito la orientación, pero está privado, ¿no? Es private, orientación. Yo necesito saber en qué orientación va el auto, así que debo agregar un método que se llame get orientación. ¿En qué orientación va? ¿Vale? Si esta orientación es hacia el oeste, que es el caso que estoy haciendo exactamente ahorita, si voy hacia el oeste, entonces debo buscar los autos que estén hacia la izquierda. Es decir, que el nodo actual, su orientación sea al oeste y acá adentro, el AUX, flechita carro, flechita no la get orientación, sino que su pos, acá, pos.getX sea menor que la que tiene el auto actual. Vamos a ir acá, flechita carro, flechita pos.getX. Esto es lo que tiene que cumplirse, ¿ok? De repente aquí lo podemos poner, no sé si me lo acepte así, para que se vea toda la estructura, ¿no? Menor que, tengo que hacer orientación, no está hecho dentro del auto. Vámonos al auto. Y por acá voy a poner un get, un método get que me devuelve la orientación, que es un char. Ok, get orientación. Listo. Regreso acá. Si todo esto pasa, atención, aquí, si todo esto pasa, entonces yo voy a proceder a qué? A calcular la distancia. Bien. Em, Ajá, calcular la distancia. Me parece a mí que el par ordenado, nosotros le dimos par ordenado, la posibilidad de que él calcule la distancia. Get X, get Y, set X, set Y. Ajá, distancia. Él calcula la distancia, recibe un punto y me retorna la distancia que hay con ese punto. O sea que esto está listo. Yo aquí lo único que voy a calcular es
voy a calcular la distancia. Vale, entonces voy a poner si la distancia mínima que yo tengo resulta ser mayor que la nueva distancia. ¿Y cuál va a ser esa distancia? Puedo utilizar la del auto actual o la del auto auxiliar, no importa. Voy a utilizar la del auto actual. Auto actual, flechita carro, flechita post, porque hasta aquí tengo que llegar hasta el post, pero voy a meterme en su método distancia. Y le digo, mira, por favor, calcúlame la distancia que hay desde tu post hasta el post del aux. Es decir, aux, flechita carro, flechita post. ¿Ok? Y aquí dentro, por fin, ya si eso es, si eso resulta ser verdad, entonces yo lo que voy a hacer es que a distancia mínima le voy a asignar ese cálculo. Cambio el símbolo, punto y coma. De hecho, es una sola instrucción, así que voy a quitar el bloque. ¿Ok? Ahí está. Ok, a ver, no, creo que eso es todo. Ahí tengo la distancia mínima. Entonces observen que aquí vuelvo a ver qué es lo que estoy haciendo, porque hay mucho código en el mismo método. Entonces acá sería, ajá, aquí recorro nodo actual, empiezo con la cabecera. Al terminar este while, cuando termine ese while, ajá, importante. La distancia mínima no la voy a poner en 1000 acá, sino cuando entre, cuando posicione este aux en cabecera, aquí la distancia mínima debe ser inicializada en un número muy grande. Vamos a ponerle 10.000. Una vez finalice este while, muchachos, acá, antes de avanzar al auto, de auto, yo le voy a indicar si hay peligro o no hay peligro. Vale, entonces yo le voy a decir al auto que dice auto actual, flechita carro, flechita set peligro. ¿Hay peligro? No, perdón, acá. Set peligro, acá. ¿Cómo le digo yo si hay peligro o no? Porque tengo que pasarle un bol, ¿verdad? Un booleano. Hay peligro si la distancia, bueno, yo le puedo pasar simplemente la distancia mínima y arreglo adentro. Distancia mínima. Le paso la distancia mínima y que ella vea a ver cómo va a ser. Entonces, voy a arreglar set peligro dentro del auto. Ya no va a recibir un bol, va a recibir un float, que es una D, dis, vamos a ponerle de distancia. Y aquí adentro, entonces lo que va a decir, pues miren, si esa distancia que me acaban de enviar resulta ser menor que dos veces el tamaño, que fue lo que nosotros dijimos, ¿verdad? Tamaño, aquí está. Entonces, a peligro, yo le voy a poner true, porque hay peligro. Y si no, peligro va a ser false. Y no es más nada. Vamos a chequear que auto tenga peligro como... peligro no. em, tamaño. Tamaño es una posición. Tiene un get X y un get Y. Entonces voy a utilizar uno solo de ellos. Porque si no, así como lo escribí, está mal. Entonces, tamaño es un pos, es un position. Le voy a poner getX, que es el tamaño que tiene, y ahí sí ya hago un cálculo correcto, porque yo no puedo multiplicar 2 por tamaño que es un par ordenado, ¿vale? No está definido. En este momento se podría concebir como un 2 por vaca, 2 por ciudad, o sea, eso no tiene sentido para el compilador. Vuelvo a la lista de autos. Sí, acá. Aquí quiero hacer una mención a algo muy importante, muchachos. Aquí, miren, yo puedo quitar este bloque también porque es una sola instrucción la que estoy ejecutando. No, aquí no es una sola instrucción. Perdón, voy a regresar el bloque. Pero miren, aquí yo no estoy aplicando el principio de modularidad, muchachos. Atención con esto porque para los que quieran formarse bien en programación, esto es muy importante. Vean este código. Para mí este es un código sumamente cansón. Está demasiado grande, hay mucha lógica dentro
Y es un código como los programadores neófitos empiezan a programar todo en el main, ¿vale? Que hacen absolutamente todo en el main. Bueno, así está este código. Todo se hace allí. Este código queda más entendible si se pica, justamente aplicando el principio del primer módulo, que es Divide and Conquer o divide y vencerás. Dividan los problemas en cosas más fáciles de resolver. Por ejemplo, aquí queda mucho más fácil este método que yo agarre todo este while, todo esto, y lo convierta en otro método diferente que esté en otro lado que haga ese recorrido para que me ayude con el cálculo. ¿Vale? Por ejemplo, a ver, voy a tratar de hacerlo. Voy a copiar este método, copiarlo, y voy a poner por acá, voy a crearme otro método. Y ojo que lo estoy haciendo así para dar el ejemplo de cómo se hace cuando ya uno escribió todo el código, porque cuando lo está produciendo es mucho más sencillo. Cuando usted produce y usted invoca métodos que no tiene, de una vez lo va modularizando. Pero cuando usted escribe todo el código dentro de un método y lo trata de picar, es más difícil, porque ya la lógica está implementada, ¿vale? Entonces aquí voy a poner uno que devuelva un float, porque va a devolver la distancia. Se llama, por ejemplo, calcular distancias. Calcular distancia mínima, por ejemplo. Calcular distancia mínima. A ver, aquí que cometí un error. Ok. Voy a poner este código acá. A ver qué sale. Se supone que AUX va a ser quien va a empezar el recorrido, así que él es un nodo AUX. Vamos a crear AUX. Y necesito recibir en parámetros el nodo auto, perdón, auto asterisco nodo actual. Distancia mínima no la puedo generar aquí adentro. Bueno, aquí la voy a... Momento. Aquí. Toda esta no la necesito recibir. La voy a crear dentro. Distancia mínima igual a 10.000. Recibo el nodo actual, que es que quien contiene el auto actual. Y aquí creo la distancia, creo el nodo auxiliar, empiezo el recorrido, hago todo el recorrido, hago mis cálculos. Y aquí al final, entonces retorno la distancia. Return, distancia mínima. Punto y coma. Entonces, este se llama, recuerden, calcular distancia mínima, copiar. Entonces acá en determinar peligro, voy a quitar todo este while porque ya lo mudé para otro lado. Y lo que yo voy a hacer es simplemente a distancia mínima le voy a asignar el cálculo de la distancia mínima y le voy a pasar el auto actual. Él hace todo el cálculo, me genera un resultado y yo aquí le paso al auto la distancia mínima. Y miren cómo quedó el método mucho más bonito, más entendible. Observen que lo que estoy haciendo aquí, de hecho, no es necesario este nodo actual porque ya no lo necesito. Se acorta un poco más. Este tampoco es necesario esta línea, se acorta un poco más y miren cómo quedó. Un while es para recorrer la lista y en cada auto mando a calcular la distancia mínima con los demás y actualizo el peligro del auto. Y esto es otro método que se hace en otro lado. Entonces, esto para seguir potenciando y darles ejemplos de que si lo modularizan al principio, es más sencillo. Hoy decidí hacerlo así, hacer todo el método así feo al principio, porque yo siempre lo estoy haciendo modular. Entonces, hay veces cuando uno está empezando a programar, que está aprendiendo, y uno está muy acostumbrado a hacerlo todo en el main o hacer todo en un solo método, eh, que también le muestren que se puede hacer de la otra manera. O sea, que yo puedo ir picando lo que ya está hecho. Y poco a poco usted se va acostumbrando a hacer la modularidad. Ok. Todas estas no sé si esto funcione perfectamente, ¿no? Yo implementé mi lógica. La pensé, implementé mi lógica, no he ni compilado. Así que vamos a ver qué pasa. Determinar peligro, se supone que ya determina peligro. Eso lo llama... ¿A quién llama determinar peligro? Entonces, cada vez que se ejecute dibujar, ¿verdad? Debería ejecutarse this determinar peligro.